Desde tiempos antiguos, la humanidad ha tratado de entender por qué algunas personas cometen crímenes atroces. ¿Acaso es simplemente una cuestión genética? ¿O es el resultado de la interacción con el entorno? ¿O realmente lo que podemos decir es que es 50-50? Que nuestra predisposición genética, cuando se junta con un entorno muy desfavorable, nos lleva a cometer los mayores crímenes que la humanidad ha presenciado. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los debates más antiguos y polémicos de la criminología. ¿Los criminales nacen o se hacen? Es decir, ¿tenemos una predisposición natural a la violencia? ¿O nos convertimos en criminales por circunstancias que aparecen en nuestra vida, por lo que nosotros vivimos, por nuestras experiencias? A día de hoy no tenemos una respuesta esclarecedora acerca de esta pregunta, y aunque hay estudios científicos y teorías psicológicas que han intentado responder a esta inquietante pregunta, no han tenido éxito. No han tenido esa certeza que a día de hoy nos permita responder con total convicción a la pregunta de si los criminales nacen o se hacen. Sin embargo, sí que tenemos algunas pinceladas de aquellos factores que influyen más en las personas para llegar a ser monstruos. Realmente, la biología nos plantea que un asesino en serie puede nacer con un cerebro muy diferente. Y sabemos que la idea de que alguien pueda nacer con tendencias criminales puede realmente sonar inquietante. Pero hay estudios que sugieren que algunos factores biológicos pueden predisponer a la persona a una vida sometida a la violencia. En este caso, el gen que más destaca es el MAOA, conocido como el gen guerrero. En 1993, un estudio con una familia de Países Bajos encontró que varios de sus miembros tenían un historial de violencia extrema, un círculo del que no habían logrado escapar. Allí, los científicos descubrieron que todos compartían una mutación en el gen MAOA, que se encarga de regular la serotonina, una sustancia química que influye mucho en nuestro autocontrol. Y cuando este gen no funciona correctamente, como era el caso de esta familia de Países Bajos, las personas tienen graves problemas para controlar la ira y la impulsividad. Pero aquí está lo interesante. No todas las personas que comparten esta mutación en el gen son criminales. Pero la biología también nos plantea otra gran solución, otra gran hipótesis, y es que plantea que hay diferencias claras entre el cerebro criminal y el cerebro no criminal. Esto fue estudiado por el neurocientífico James Fallon, que descubrió que su propio cerebro tenía las mismas características que asesinos en serie conocidos. Sin embargo, él nunca había llegado a cometer un crimen. La razón, pues que creció en un ambiente amoroso y estable, lo que sugiere que la educación y el entorno han jugado un papel fundamental y crucial para determinar si abandonamos el camino correcto, para determinar convertirnos en monstruos o no. Estudios posteriores, utilizando resonancia magnética, han demostrado que los criminales violentos suelen tener una amígdala más pequeña, aquella que regula las emociones, y una corteza prefrontal mucho menos activa, que regula la toma de decisiones, es decir, una emocionalidad mucho más alta, mucho más explosiva y menos desarrollada, y una corteza prefrontal muy poco desarrollada. Esto junto forma un cóctel molotov que hace que la violencia se desencadene. Como bien hemos dicho, aunque se presente el gen o incluso las características cerebrales adecuadas para que se desarrolle un asesino en serie, hay personas que lo presentan y nunca llegan a cometer un crimen. Es por ello que no solo la biología influye en el desarrollo de estas personas, sino que hay otro factor clave en este juego, y es el entorno. El entorno realmente también puede llegar
a hacer a un criminal, ya que si estudiamos los historiales de muchos asesinos en serie encontramos un patrón más que escalofriante, ya que las infancias difíciles, los traumas psicológicos y ambientes tóxicos parecen ser un denominador común en la historia de estas personas. El impacto del abuso y las negligencias en la infancia fue estudiado por el FBI y reveló que muchos asesinos en serie experimentaron abusos físicos o emocionales a lo largo de toda su infancia. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, sufrió abandono emocional desde pequeño, lo que luego hizo que cometiera los crímenes que cometió, lo que luego lo convirtió en un monstruo. John Bowlby, creador de la teoría del apego, también nos demostró que la falta de cariño en la infancia puede generar problemas psicológicos graves, que unido a estos cambios biológicos y fisiológicos en el genoma humano, pueden llegar a desembocar en la aparición de auténticos monstruos de la especie humana. La teoría del aprendizaje social por Bandura muestra cómo en su famoso experimento del muñeco Bobo, el propio autor de esta teoría demostró que los niños imitan la violencia que ven, que este es otro punto importante en el entorno, ya que si estamos acostumbrados a estar rodeados de violencia, de pegar, de agredir a otras personas, vamos a tratar de imitarlos, ya que es uno de los puntos más importantes de nuestro aprendizaje. A partir de la imitación aprendemos a comer, aprendemos incluso a hablar. Esto sugiere que el crimen también se puede aprender a partir de esto, lo que explicaría por qué el abuso infantil es un factor claro de riesgo. ¿Por qué el ver que tu padre pegue a tu madre o viceversa hace que en un futuro tú quieras desarrollar esa conducta? Has aprendido de lo que has visto. Y es que debemos tener en cuenta que no somos más que niños cuando nuestro cerebro se está desarrollando, cuando enfrentamos estos traumas psicológicos. Aún estos niños no están preparados para ello, aún no están listos para afrontar la carga emocional y psicológica que supone ver una agresión en directo o incluso una muerte, lo cual marca por completo tu vida y unido a otros factores, bien del entorno, bien genéticos, bien de tu propia estructura cerebral, hacen que todo en la mente cambie y que se desarrollen unas asociaciones neurológicas que hacen que el ser humano cambie su rumbo, cambie de camino y vaya hacia la oscuridad. Ante esto nos planteamos la idea de si podemos predecir y prevenir un crimen, es decir, realizar un programa que identifique niños en riesgo y brindarles un apoyo emocional y psicológico lo suficientemente efectivo para evitar que cometan atrocidades en el futuro. Pero realmente nos encontramos ante un dilema ético, ya que es justo tratar a alguien como un futuro criminal solo por sus genes o su infancia. Hay muchos casos en los que los genes o incluso la infancia no llegan a desarrollar a una persona y no llegan a hacer que esta persona se convierta en un asesino en serie o simplemente en un malhechor. Por lo tanto, podemos ver que tratar y prejuzgar en este caso puede ser contraproducente, ya que si etiquetamos a la persona como un posible asesino en serie, estaremos favoreciendo la creación del monstruo. Sin embargo, hay programas en Suecia que sí que han tenido mucha influencia y han conseguido reducir la incidencia criminal con educación y terapia. Por lo que quizá, tratando a toda la población, en este punto, es decir, educándolos en la no violencia, se puede llegar a evitar que se desarrollen monstruos como los que hemos estado viendo hasta ahora.
Y es que la psicopatía no es más que una adaptación que tuvo una gran funcionalidad en nuestro pasado, en tiempos oscuros donde necesitábamos cazar para sobrevivir, donde despellejar a un animal era clave para nuestra supervivencia, bien para obtener alimento o bien para obtener algún tipo de refugio frente al frío, en donde la clave para la supervivencia era tomar las mejores decisiones bajo presión y hacer lo que otras especies no estaban dispuestas a hacer lo necesario para procurar que nuestra especie siguiera en la línea del tiempo. Sin embargo, ahora esta adaptación no es necesaria. Ahora contamos con los medios y recursos para realizar dichas actividades sin tener que exponernos a tanta violencia, a tanta sangre. El problema es que nuestra tecnología avanza demasiado rápido como para permitir una adaptación positiva en nuestra fisiología. Es decir, nuestro entorno avanza tan rápido que nuestro cuerpo no se puede adaptar ni física ni mentalmente a él, y por lo tanto nuestro cerebro sigue actuando como si estuviéramos en ese pasado en el que la supervivencia era clave para la humanidad, en el que solo había dos respuestas, la lucha o la huida. Y en aquel entonces los psicópatas fueron claves para sobrevivir. Fueron uno de los puntos más importantes que ayudaron a la humanidad, a nuestra especie, a evolucionar. Sin embargo, a día de hoy puede que hayan quedado desfasados y que no se adapten concretamente a nuestra sociedad actual. Y es que hay algunos que desarrollan disfuncionalidades en su comportamiento, que desarrollan conductas que no son aptas ni socialmente ni éticamente, y por lo tanto en nuestra sociedad ahora mismo son repudiados, pero realmente fueron un factor clave que ayudó en nuestro pasado. El problema es que actualmente parecen no estar adaptados a la época contemporánea. Parece que su mayor virtud ha quedado desfasada, ha quedado en el pasado. Ahora, volviendo a la pregunta que realizábamos, el crimen es un fenómeno muy complejo. No es solo la genética ni solo el entorno, es la combinación de ambos. Ambos tienen un papel fundamental y casi igualitario en la formación de asesinos en serie, en la formación de mentes criminales. Y recordemos que la psicopatía no es igual a la criminalidad. La psicopatía puede estar presente en nuestra vida, pero nunca ejercer un crimen, como bien ya hemos comentado antes. Pero quiero hacerte una pregunta, y es que si pudiéramos predecir que un niño tiene altas probabilidades de convertirse en criminal, ¿deberíamos intervenir de inmediato? ¿O simplemente estaríamos juzgando a alguien por algo que no ha hecho? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle a la campanita, suscribirte y si te ha gustado este vídeo dale like. Pronto veremos por qué todos podemos convertirnos en monstruos bajo ciertas circunstancias y quizá le demos más importancia a algo más que a la genética.